Muchas gracias, señor diputado. Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el diputado Pablo Abdala. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, nosotros nos anotamos en la discusión en general simplemente para formular unas breves reflexiones de carácter general, porque, por cierto, la posición del Partido Nacional ya ha sido expuesta, creo que con contundencia y elocuencia, por el señor diputado Amarilla, que representó al partido en su conjunto en el ámbito de la comisión investigadora, cuyas conclusiones hoy estamos analizando. En primer lugar, lo que quiero hacer, por supuesto, es adelantar, y se desprende de lo que acabo de decir, que vamos a votar favorablemente el proyecto de resolución que emanó del trabajo de esa comisión, y al hacerlo quiero también decir que la comisión, a nuestro juicio, cumplió un trabajo satisfactorio. Creo que los colegas que la integraron, de todos los partidos, merecen sin duda el reconocimiento por la labor realizada con relación a un tema de incuestionable delicadeza. Y en ese sentido también me adelanto, señor presidente, a reconocer que el planteamiento que desencadenó todo este proceso de investigación por parte del señor diputado Puig, que fue miembro denunciante, de acuerdo a lo que establece la ley y el reglamento con relación a los procesos de investigación parlamentaria, fue un planteamiento serio. Más allá, naturalmente, de matices o de las diferencias que se puedan haber planteado a lo largo del trabajo de la comisión y particularmente en el debate del día de hoy. Pero creo que es de nobleza reconocer lo que acabo de expresar. Estamos, señor presidente, frente a un tema que a todos nos atañe. A lo largo de este debate se insistió desde todas las bancadas, y yo lo comparto, que por la naturaleza de la cuestión no parece razonable avanzar en el camino de pretender distribuir culpas entre nosotros o intentar deslindar quién tuvo mayor responsabilidad en cuanto al sostenimiento o al mantenimiento de esta situación que a nosotros todos nos preocupa, que es la realización de prácticas inapropiadas, de pesquisas, de espionaje en democracia por parte de los servicios de inteligencia. Yo creo, y eso se dijo y yo también quiero subrayarlo, que esta realidad nos atraviesa a todos los partidos y atraviesa a todos los periodos de gobierno desde la reinstitucionalización democrática del año 1985. Quiero decir, señor presidente, también haciendo un paréntesis, y con relación ya no solo al trabajo de esta comisión investigadora, sino al trabajo de las comisiones investigadoras, y en cuanto al alcance del artículo 120 de la Constitución, que es el que las consagra, que es muy importante investigar cuando hay dudas o presunciones o indicios de que determinada circunstancia irregular o ilícita aconteció. Muchas veces desde la oposición hemos planteado alternativas en cuanto a avanzar en la conformación de comisiones investigadoras con relación a los más diversos temas. En algunas oportunidades no obtuvimos los votos, porque la mayoría de la Cámara denegó esa posibilidad, y en otras, independientemente del resultado, se nos dijo que era necesario o menester para justificar el planteamiento de una comisión investigadora que quien denuncia determinados hechos sea capaz de probarlos y pruebe que efectivamente acontecieron determinadas irregularidades e ilicitudes para después, por lo tanto, proceder a la conformación de una comisión investigadora. Esto es un verdadero contrasentido. Esto, sin ninguna duda, es alterar la naturaleza de las cosas. Cuando se pretende investigar, no es porque se tienen pruebas acabadas de determinadas circunstancias. Si eso así aconteciera, la investigación parlamentaria no tendría ninguna razón de ser. Alcanzaría y correspondería ir a la justicia, presentar las pruebas referidas a determinados hechos y hacer las denuncias correspondientes. Y en este caso, señor presidente, el señor diputado Puig, cuando planteó su denuncia, hizo una relación de hechos, presentó sin duda fundamentos, fue una denuncia fundada, pero las pruebas y la confirmación de esos hechos, sin duda, derivaron del trabajo de la comisión investigadora, como corresponde. Y yo creo que también ese es un resultado o una constatación del proceso de investigación que hoy está culminando y que yo creo que es bueno que lo señalemos, señor presidente, sobre todo en la perspectiva de los antecedentes parlamentarios y en lo que respecta al trabajo de las comisiones investigadoras, que después de todo están referidas a una de las principales funciones que el Parlamento tiene que cumplir, que es la función del Contralor y la función de la fiscalización.
Volviendo al objeto, señor presidente, del tema que estamos analizando, yo creo que a esta altura no es secreto para nadie y todos asumimos cabalmente que esto es así. Estamos frente a un tema que se vincula y que afecta y que puede llegar a afectar aún más y seguir afectando la propia institucionalidad democrática del país. Llevado al extremo, esta circunstancia de que prácticas incorrectas, enquistadas, repito, en el aparato de inteligencia del Estado se hayan estado realizando, nos podrían enfrentar ante la realidad de que hayamos vivido durante todo este tiempo, del 85 para acá, en un régimen de libertades, sin duda, pero en el marco de una democracia que no fue plena o eventualmente fue una democracia recortada o limitada en alguna medida, o tutelada, si se quiere, en mayor o menor medida. Y yo creo que el más mínimo vestigio o la más mínima duda de que algo de esto pueda haber acontecido y sobre todo, señor presidente, eventualmente pueda seguir aconteciendo o pueda acontecer en el futuro más cercano o más lejano, no importa, es sin duda algo que a todos nos debe convocar y a todos nos debe llevar a tomar medidas como las que hoy, entiendo yo, a la hora de la aprobación de este proyecto de resolución, la Cámara estará adoptando. Yo recién decía, señor presidente, que esto nos atañe a todos. Tanto nos atañe, señor presidente, que más allá de la actuación de los ministros de Defensa y de los ministros de Interior, de los gobiernos anteriores al año 2005, quiero remitirme a un antecedente de este periodo de gobierno, del año 2016, del mismo momento. Además, ese episodio o ese antecedente en el que la Cámara estaba precisamente votando y aprobando la constitución de esta comisión investigadora cuyas conclusiones hoy estamos analizando. En aquel entonces, recordarán los señores legisladores, fue el ministro de Defensa del actual gobierno del Frente Amplio, el señor Jorge Menéndez, quien ocupa todavía el cargo, quien negó cualquier posibilidad de que prácticas de estas características se estuvieran llevando a cabo desde los servicios de inteligencia del Ministerio de Defensa Nacional. Lo dijo. Y al hacerlo, sin duda, señor presidente, creo que asumió una responsabilidad muy grande con esas afirmaciones. Creo que en algún sentido ha quedado de manifiesto en el curso de la información que hoy se adoptó y del intercambio que se ha realizado por parte de los distintos integrantes de la comisión investigadora, que efectivamente también en estos años, también en el periodo de gobierno que está transcurriendo, ocurrieron circunstancias que están fuera de la legalidad, que están fuera de lo que sin duda debe ser el funcionamiento normal del Estado y de los servicios de inteligencia a este respecto. Creo que vale la constancia, señor presidente, porque en algún sentido abona la tesis de que aquí podemos recorrer dos caminos. O asumir que este es un problema que lo tenemos planteado desde el mismo momento en que la dictadura finalizó y que lo tenemos planteado hasta el día de hoy, y por lo tanto ver entre todos cómo logramos sacárnoslo de arriba y empezar a caminar en la dirección correcta y corregir esta situación, o la alternativa, por supuesto, es partidizar la discusión, hacer de cuenta, por lo tanto, que este no es un tema nacional que a todos nos debe preocupar, e ir por el camino de las acusaciones mutuas y de pasarnos recíprocas facturas, que creo que sería, señor presidente, el peor camino que podría llegar a escogerse. Yo decía, señor presidente, que suscribo, y por cierto que suscribo el informe del señor diputado Amarilla, y debo mencionar también el trabajo del señor diputado Jaime Trovo, que antecedió al diputado Amarilla en la representación del Partido Nacional en el ámbito de esta comisión investigadora. Pero quiero decir también que coincido mucho, por no decir que coincido en todo lo que manifestó hace un rato o al inicio de esta sesión el señor diputado Tabaré Viera, que en nombre del Partido Colorado y como integrante de la comisión investigadora hizo uso de la palabra a los efectos de transmitirnos desde su punto de vista las conclusiones que arroja el trabajo de la comisión. Y dijo muy bien el señor diputado Viera que este tema, señor presidente, no puede analizarse ni puede separarse del propio proceso histórico con relación a la historia reciente que el país vivió. Es incuestionable que aún las circunstancias que se estén dando en la actualidad, más de 30 años después de recobrada la democracia y de la reinstitucionalización del país, sin duda aquellos polvos trajeron estos lodos y todos estos hechos, los del 85, los del 90, los del 2005 y los que llegan por lo tanto a la actualidad, de alguna forma están vinculados y no puede por lo tanto interpretárselos si no es a la luz
de la tragedia que el país vivió entre el año 1973 y el año 1985. Y creo que a la hora de hacer ese reconocimiento, señor presidente, hay que entender también, y lo decía muy bien el señor diputado Tabaré Viera, que los años del gobierno de facto y de la dictadura militar incluyen todos los años que, por lo tanto, comprendieron ese periodo histórico e incluyen también la propia vía de salida de la dictadura hacia el régimen de libertades que se inauguró el 1 de marzo de 1985. Y decía el diputado Viera, en ese contexto también hay que ubicar los propios entendimientos que se dieron a esos efectos entre los partidos políticos que intervinieron en los acuerdos del Club Naval y las Fuerzas Armadas. Y creo que hay que hacerlo, señor presidente, por supuesto que desapasionadamente, no en términos, porque no quiero contradecirme con lo que dije antes, en términos de reabrir un debate histórico que en algún sentido yo diría se laudó o en tal caso queda librado al juicio de la historia. Creo que es un dato que debe tenerse en cuenta, no para analizar el mérito o el demérito de esa vía de salida que el país se dio, sino en todo caso para asumir, señor presidente, que con esa vía de salida o con otra que eventualmente se hubiera ensayado, es evidente que a partir del año 1985 el país inició una transición de un sistema hacia el otro. Una transición en términos de la reafirmación o de la afirmación definitiva de la institucionalidad democrática. No porque no viviéramos, repito, durante todo este tiempo en el marco de la plena vigencia de la Constitución, pero sí en términos, señor presidente, de que evidentemente hay circunstancias de hecho que no se pasa de blanco al negro con relación a ellas. La historia no procede por tajos. Hay, evidentemente, determinados procesos históricos que inexorablemente deben cumplirse. En aquellas circunstancias se optó por ese camino. Es sobradamente conocida la posición del Partido Nacional. Nosotros no intervinimos en las conversaciones del Club Naval. Ahora, esa salida no solo fue la que el país se dio, sino que además fue una salida que la gente legitimó. Porque es evidente que esa que fue nuestra posición contraria a lo que nosotros llamamos el pacto del Club Naval, no fue la posición que compartieron la mayoría de los uruguayos. Porque por algo, además, el doctor Sanguinetti en esa elección fue electo democráticamente y en forma legítima presidente de la República. Ahora, ¿qué quiero decir con esto que estoy diciendo? Que independientemente, repito, de la discusión histórica que no viene al caso ahora, esa vía de salida y esa secuencia histórica que sin ninguna duda se dio en cuanto a la transición de la dictadura a la democracia es parte de lo que en definitiva definió un escenario y un contexto en el cual estas cosas acontecieron y determinadas prácticas y determinadas costumbres y de todas determinadas formas de actuación de determinados oficiales militares y policiales, bueno, se mantuvieron a lo largo del tiempo. Inexorablemente se mantuvieron y probablemente, repito, se mantengan hasta el día de hoy. Dicho esto, señor presidente, yo creo que, así planteadas las cosas, en algún sentido el curso de acción que el sistema político le está dando a todo esto, yo entiendo que es muy favorable. Y en principio creo que tenemos que reconocer que implica, desde nuestro punto de vista, una actuación madura del conjunto de los partidos y representa también el sentido de la responsabilidad en cuanto a encauzar esta situación por el camino correcto. Creo que quedaría renga la actuación del sistema político si simplemente nos limitáramos a la votación que vamos a expresar o a emitir dentro de algunos minutos o dentro de un rato con relación a las conclusiones del investigador. Fue necesario avanzar en el camino de la investigación, será necesario, por lo tanto, como aquí se sugiere, trasladar todos los antecedentes a la Fiscalía General de la Nación y al mismo tiempo que el Poder Ejecutivo, como aquí también se lo recomendará al Parlamento, inicie las investigaciones administrativas correspondientes, pero evidentemente ni la Cámara de Representantes ni el Parlamento Nacional deben considerarse por cumplidos en la medida en que simplemente aprobemos esa resolución y después pasemos al orden del día, como se dice en la jerga parlamentaria, o nos dediquemos a partir de mañana a atender otras cosas y eventualmente, por lo tanto, desatendamos esta. Yo creo que este tema, señor presidente, a partir de aquí, debe ser un tema de seguimiento, de análisis, de preocupación permanente y sin ninguna duda, que es a lo que quiero llegar con relación a todo esto, creo que será absolutamente indispensable que acontezca lo que entiendo va a acontecer en pocas semanas, que es la aprobación de la nueva ley o de la ley de inteligencia
nacional que, sin ninguna duda, o del sistema de inteligencia nacional, que es indispensable que el país se dé. Es indispensable, señor presidente, a los efectos de lo que hoy expresaba el señor diputado Amarilla, a los efectos de que la actividad de la inteligencia del Estado, tan necesaria para el país, tan necesaria desde el punto de vista de la inteligencia estratégica, tan necesaria desde el punto de vista de la soberanía nacional, de la integridad territorial, del análisis de los riesgos y de las amenazas a los cuales en los más diversos rubros y en las más diversas instancias el país se enfrenta, bueno, sea una actividad reglada, sea una actividad que desde el punto de vista objetivo se desarrolle en función de determinados criterios, esté sometida al control parlamentario naturalmente, esté antes que al control parlamentario sometida y sujeta al conocimiento y a las definiciones generales del propio Poder Ejecutivo, y con esa convicción, porque yo integro la Comisión de Seguridad y Convivencia, en el ámbito de esa Comisión Especial de la Cámara creo que se ha avanzado de una manera, a mi juicio, muy saludable, muy consistente y por lo tanto, lo adelantaban otros señores legisladores, en pocos días, tal vez ya la próxima semana, el proyecto de ley termine de votarse en el ámbito de la Comisión para que muy rápidamente y en el próximo mes de octubre pueda estar recibiendo sanción definitiva de la Cámara de Representantes en el plenario de la misma. Más allá, señor presidente, de definiciones desde el punto de vista de lo instrumental en cuanto a las características del control parlamentario, a la composición de la comisión bicameral que habrá de tener competencia en el tema, de las funciones y los cometidos y el alcance de los mismos, del titular de la Secretaría Nacional de Inteligencia, si debe dirigir y coordinar los servicios de inteligencia o solo dirigirlos o solo coordinarlos, que son aspectos que hemos discutido en el ámbito de ese proceso legislativo. Yo creo que a esta altura de las circunstancias parece claro que ese es un paso que el país debe dar, un paso que el país debió dar sin duda hace ya mucho tiempo. Se recordaba aquí la circunstancia de que en el año 2012 efectivamente se designó una comisión bicameral a esos efectos, que trabajó muy bien y que arrojó insumos que en esta etapa en la que nos encontramos ahora han sido aprovechados y utilizados, pero lo que pasó, pasó. El hecho es que transcurrieron los años y ahora definitivamente, señor presidente, y creo que para la buena salud de la democracia y de la institucionalidad republicana, estamos, por lo tanto, al borde de que haya un pronunciamiento legislativo y de que antes de que termine esta legislatura, por lo tanto, nos demos ese instrumento legal tan indispensable. Gracias, señor presidente, era cuanto queríamos manifestar.